hablarte en esta noche. Dios quiere hablarte a tu corazón en esta noche. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea la dificultad que tú puedas estar viviendo. Yo no sé a cuál gigante te estás enfrentando. Yo quizás puedo ignorar la magnitud de tu problema. Lo que sí sé y lo que yo vengo a hablarte es de un Dios que derriba gigantes. Vengo a hablarte de un Dios que abre el mar para que su pueblo pase seco. Yo vengo a hablarte de un Dios que hace que de la roca brote agua. Yo vengo a hablarte de un Dios que hace caer maná del cielo. Yo vengo a hablarte de un Dios que hace maravillas y milagros. Yo vengo a hablarte de un Dios que tiene poder y que tiene misericordia. Y por eso en esta noche vengo a darte palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras que vienen del cielo para alimentar tu corazón. Y así que te pido que en esta noche dispongas tu corazón a oír la voz de Dios y que en esta noche tus oídos estén atentos a lo que Dios quiere decirle. A su nombre. Quiero que se ubiquen en esta noche en el segundo libro de Crónicas, un texto muy conocido. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Gloria sea a Jesús. El tema en esta noche se titula La oración que Dios responde. La oración que Dios responde. Segundo de Crónicas 7:14. Y como siempre lo hacemos de costumbre, estamos saliendo al aire y bendecimos a todas aquellas bellas personas que nos siguen, que están pendientes día tras día de nuestras predicaciones. Donde quiera que estés, en cualquier país del mundo donde te encuentres, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, la Casa Apostólica León de Judá te da un aplauso de bienvenida y te dan esta noche la alabanza al Señor y enviamos palabras de bendición para tu vida. Gracias por estar una vez más, gracias por vernos, gracias por seguirnos, que Dios te bendiga y sabemos que hay una palabra de Dios para tu vida. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra eterna de Dios de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo en esta noche quiero hablarte acerca de la oración que Dios responde. En esta noche, amado, como dije hace un momento, he estado hablando con Dios y Dios hablando conmigo. Y les he estado hablando las últimas semanas, las últimas veces que nos hemos reunido, les he estado compartiendo los secretos de una iglesia que tiene fe. Los secretos de la fe, lo cual nos hace ser un pueblo totalmente diferente. La fe es el ingrediente principal y es lo que a nuestras vidas como seres, como cristianos y como seres que dependemos totalmente de Dios, la fe siempre será el ingrediente para que Dios pueda contestar, para que Dios pueda responder o para que Dios haga un milagro. La Biblia dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en esta noche lo que quiero darte y compartirte, amado, es un breve mensaje, pero creo firmemente en el poder que está contenido en ella. Creo que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Creo que la palabra tiene el poder de levantar a aquel que está caído. Creo que la palabra tiene el poder de animar al que está desanimado. Creo que la palabra tiene el poder de restaurar al que necesita ser restaurado. Yo creo que la palabra tiene el poder de liberar a aquel que está atado. Yo en esta noche no vengo a hablarte de cualquier persona. Yo no vengo a hablarte de cualquier libro. Yo vengo a hablarte en nombre del Dios del cielo. Y vengo a dar su palabra en esta noche. Así que en esta hora la palabra dice que todos los que oigan la voz de Dios pasarán de muerte a vida. En esta noche yo vengo a hablarte de parte del cielo. Como te dije hace un momento, no conozco cuál sea tu problema, no conozco cuál sea tu dificultad. Lo que sí sé es que la palabra de Dios hay poder, y la palabra que en esta noche
A su nombre. La oración que Dios responde. El asunto, amado, no es solamente orar. Porque hay personas que oran. Pero, ¿será que Dios responde a la oración? El secreto está, y la Biblia enseña al menos 5 principios a los cuales Dios responde a la oración de aquel que clama en su nombre. Lo primero que vemos en la Biblia, y lo hemos leído, diga conmigo, si se humillare mi pueblo. La Biblia es clara cuando nos habla y nos dice que Dios atiende a los humildes. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 10, versículo 17, dice textualmente la palabra del Señor, y a la que quiero referirme en esta noche. Dice la palabra: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, y tú dispones su corazón y estás atento con tu oído. La Biblia enseña categóricamente que Dios oye a los humildes. Dios oye a aquel que se humilla. Cuando un hombre se humilla ante el Señor, inmediatamente el oído de Dios se abre para oírlo. Cuando hay un hombre o una mujer que se humilla ante la presencia de Dios, entonces el Señor inclina su oído para oír el clamor de aquel hombre y de aquella mujer. Y usted dice: pastor, ¿y qué significa humildad? Humildad significa que tú completamente en tu corazón dependes de Dios. Humildad significa que tú reconoces que Dios es lo más grande que tú tienes. Humildad significa que sin Dios no puedes hacer nada. Humildad significa de que tú reconoces tu incapacidad, pero reconoces el poder que Él tiene. Humildad significa que reconozco mi limitante, pero que es Dios que no tiene límite. Alguien alaba a Dios en esta noche. Alguien bendice el nombre de Jesús en esta noche. Aleluya. No se me quede callado, mi hermano. Diga gloria a Dios. Ay, ay, ay. La humildad habla de alguien que se postra y reconoce primeramente que Dios es el soberano y grande. Ahorita hay una moda muy extraña, donde he escuchado predicadores, he escuchado personas decirle: pero reclámale a Dios, demándale a Dios, porque Él está obligado a responder a tus demandas. No hay nada más alejado de la verdad que esto que le acabo de mencionar. Dios no admite un corazón orgulloso. No existe hombre o mujer que le puede mandar algo a Dios. No existe ni ha existido hombre en la historia que lleve su corazón en orgullo y venga a hablarle o venga a retar a Dios para que Dios haga algo. Mi amado, si algo la Biblia enseña es que Dios atiende la voz del humilde. Dios atiende el corazón que se humilla. Dios atiende a aquella persona que se postra ante su presencia, dobla sus rodillas, humilla su corazón. Entonces Dios en el cielo le va a oír. Entonces Dios en el cielo le va a responder. Alguien dice gloria a Dios en esta noche. Dice el Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien alaba a Dios? Jehová es excelso, ven conmigo. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es maravilloso. Pero dice algo que me sorprende. Dice: pero Él atiende al humilde. Nuestro Dios que es grande es excelso. Él atiende el corazón del humilde. Él atiende el corazón del que se humilla. Él atiende el clamor de aquel que ruega. Él atiende el clamor de aquel que se postra en su presencia y le dice: Señor, en mi fuerza no puedo hacerlo. Con mi dinero no puedo hacerlo. En mi voluntad no puedo hacerlo. Pero sé que tú todo lo puedes hacer. Alguien alaba el nombre del Señor para que Dios responda a tu oración. Debe haber un corazón humilde, debe haber una actitud de humildad delante del Dios grande y verdadero. La Biblia dice
Jesús hablando acerca de la oración. En Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Me gusta porque Jesús nos enseña un secreto acerca de la oración. Y dice: y todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Dios va a contestar la oración de aquel que es humilde, pero también Dios responde la oración que se hace en el nombre de Jesús. Y que si te preguntas, pero pastor, ¿por qué? Porque sencillamente la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre el Padre y los hombres, Jesucristo. Hay un solo mediador. Toda oración que se haga debe hacerse en el nombre de Jesús. Es la única forma que el Padre oiga tu oración. Dios no va a responder la oración que se hace en nombre de María. Dios no va a responder la oración que se hace en nombre de Pedro. Dios no va a responder la oración que se hace en nombre de cualquier persona. La única oración que Dios va a oír es aquella que se hace en humildad y se hace en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Ante Jesús toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El nombre de Jesús tiene poder, y cuando usted clama al nombre de Jesús, esa oración tiene poder, esa oración llega al cielo, y esa oración trae respuesta de Dios a tu vida. Bendigo el nombre de Jesús. Humillarse también significa entregar la voluntad. ¿Sabe que cuando Jesús estaba orando, que los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar? Y Jesús le dice: bueno, van a orar así. Y en el modelo de la oración del Padre Nuestro, Jesús dice: que se haga tu voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? En el cielo. Jesús enseñó que la oración que Dios responde es aquella en la cual el hombre y la mujer entregan la voluntad de ellos para abrazar la voluntad de Dios. Sí, porque hay gente que ora, pero es para que Dios haga su voluntad. Hay gente que clama a Dios, pero es para que Dios responda a lo que ellos quieren que Dios responda. Hay gente que clama a Dios y busca torcer el brazo a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren. No, no, no. Dios no va a responder esa oración. La única oración que Dios va a responder es aquella persona que se humilla y dice: Señor, yo le pongo mi voluntad, yo le pongo mi fuerza y abrazo tu voluntad. Que sea tu voluntad y no la mía. Que sea tu propósito y no el mío. Que sea tu plan y no el mío. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Denle un aplauso al Rey de Gloria que está aquí en esta noche. Dios va a responder la oración de aquellos que se humillan. Hay unos ejemplos en la Biblia de personas que clamaron a Dios y se humillaron, y su resultado fue sorprendente. Vemos el caso de Ana, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 20. Dice que Ana no podía tener hijos. Ana deseaba con toda su alma un hijo. Deseaba con todo su ser tener un hijo, pero no podía, era estéril. Y tenía, dice la Biblia, Elcana, su marido, tenía hijo con otra mujer. Y la Biblia dice que aquella mujer irritaba a Ana. Y Ana cada día se incomodaba. Ana dejó de comer. Ana se sentía incómoda. Ana se sentía mal. Hasta que la Biblia dice que la mujer fue al templo. La mujer fue al lugar donde estaba el arca de Dios. Y dice la palabra en el capítulo 1, versículo 9 al 20, que Ana se humilla. Ana se tira de rodillas frente al tabernáculo y ella comienza a hablar al Señor entre su corazón y Dios. Y lo que hacía mover los labios y lloraba y derramaba su corazón delante de Dios. Me sorprende que la palabra dice que aquella mujer derramó como agua su corazón y le dijo: Señor, si tú atiendes la voz de tu sierva, si tú te dignas a humillarte y escuchar mi voz, porque ante ti me humillo. La mujer dijo algo importante: yo soy tu sierva y ante ti me humillo. No hay nada más poderoso cuando alguien le dice a Dios: Señor, me humillo ante ti, yo soy tu siervo, yo no vengo a demandarte nada,
Dios va a responder tu oración como se la respondió a Ana. Dios te va a contestar lo que estás pidiendo. Solamente Dios te pide, humilla tu corazón. Aleluya. Ana se humilló y oró con fe. Lo otro que me sorprende, amado, es que hay un rey que era muy malo llamado Manasés. Este rey llamado Manasés, segundo de Crónicas 33, versículo 11 al 13, me sorprende porque este hombre vivió una vida totalmente alejada de Dios. Un hombre que llegó a matar a sus propios hijos. La Biblia lo llamó el rey más perverso que Israel pudo haber tenido. Un hombre que se dedicó a la brujería, se dedicó al espiritismo, se dedicó a la idolatría, se dedicó a hacer cosas malas, sacrificar animales y sacrificar a sus propios hijos, los altares, los demonios. Y dice la Biblia que Dios caracterizó a este hombre como un rey malvado, como un rey que no tenía temor de Dios. Pero me sorprende algo y me llama la atención que en el versículo 11 del capítulo 33 del segundo libro de Crónicas dice la Biblia que este rey, cuando se vio que estaba en apuro, cuando se vio que estaba en su tierra, en los enemigos le estaban poniendo el arfío y los estaban atando con cadenas, dice la Biblia que este rey se humilló ante el Señor. Este rey oró a Jehová Dios. Este hombre se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres y oró, y Dios le atendió la oración. Dios oyó la oración de este rey. Si algo tiene Dios es misericordia. Si algo tiene Dios es que Dios puede oír la oración del pecador, pero cuando el pecador se arrepiente, cuando el pecador se humilla, entonces Dios le escucha, entonces Dios le oye. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre reconoce su pecado, entonces Dios en el cielo le escucha su oración y atiende el clamor y le libra y le salva y le guarda. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? Cuando llegó a la Babilonia para matarlo, este hombre se humilló, le oró a Dios y Dios le concedió la vida, lo libró de la muerte y lo volvió a mandar a su propia tierra. ¿Cuántos alaban al Dios misericordioso en esta noche? Benditos a su presencia, aleluya. Manasés, siendo malo, se humilló y Dios lo escuchó. No te va a escuchar a ti. Amado, hay un secreto poderoso en la humillación. Y es que Dios no se resiste a un corazón que es humilde. Dice Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4, que había un hombre leproso que oyó de Jesús. Y cuando oyó de Jesús, dice la historia bíblica que este hombre se postró a los pies de Jesús y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme, yo sé que tú puedes limpiarme, si quieres puedes hacerlo. Y la Biblia dice que Jesús, en un acto de misericordia, cuando vio al hombre aquel postrado, puso su mano y dijo: yo quiero, sé limpio. Jesús nunca se resiste a un corazón humilde. Aquel hombre no vino pidiendo nada, aquel hombre no vino demandando nada, aquel hombre lo que hizo fue humillarse y decirle: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Yo te invito, hermano, en esta noche, y usted, amigo que me está viendo, que tú humilles tu corazón al Señor y le digas como aquel leproso: si tú quieres puedes sanarme, si tú quieres puedes prosperarme, si tú quieres puedes salvar a mis hijos. Es si Dios quiere, es si Él quiere, es su voluntad, no la nuestra, no la tuya, es su voluntad. Su voluntad es perfecta, sus planes son perfectos y eternos para con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice Jeremías 29:11, porque pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros, para daros un fin y un mejor porvenir. Cuando tú le pones tus planes por los de Dios, hermano, es mucho mejor. Cuando tú pones a un lado tus propios proyectos y abrazas los proyectos de Dios, entonces vas a llegar al final, a un final feliz. Vas a llegar a un buen término en tu vida. Cuando tú le pones tu propia voluntad para abrazar los planes de Dios, entonces vas a tener éxito en el futuro. Vas a gozar de un presente victorioso y un futuro prometedor y maravilloso. Vale la pena dejar tus planes por los planes de Dios. Vale la pena dejar tus proyectos por abrazar los proyectos de Dios. Los proyectos de Dios son eternos. Sus planes nunca tienen fin. Aleluya. Alguien bendice a Dios en esta noche. Y lo segundo
hace Dios para respondernos? Es que Dios responde a la oración de fe. ¿Sabe que Jesús dice en la Biblia, en Mateo 21, estaba predicando en Jericó y cuando sale de la aldea tenía hambre, y cuando se acercan unos arbustos y van a agarrar frutos para comer, el árbol de higo no tenía higo, era pura hoja, no tenía fruto, y la Biblia dice que Jesús maldijo la higuera, dijo que más nadie nunca coma de ti fruto alguno, y al instante Jesús da la palabra y darse la vuelta, dice la Biblia que Pedro quedó mirando la mata y el árbol se secó al instante, y eso llamó la atención de Pedro. Pedro dice: maestro, ¿y cómo es que la mata se secó tan rápido? ¿Y cómo es que tú dijiste eso y la mata se secó? Y Jesús dice: lo que pasa, Pedro, es que si tuvieras fe y le dijeras a esta montaña quítate, la montaña se quitaría. Si tuvieras fe, le dijeras al árbol quítate y el árbol se quita, porque lo que pidas en oración creyendo lo recibirás. Dios responde a la oración de fe. Dios responde no solamente el que se humilla, sino el que ora con fe. Alguien alaba a Dios esta noche. La Biblia dice en 2 Corintios 4:13, dice: creí, por lo cual también hablé, estando afligido en gran manera. La fe se manifiesta en el momento de dificultad. La fe se hace grande cuando no tienes nada que comer. La fe se hace grande cuando la enfermedad toca tu cuerpo. La enfermedad se hace grande cuando el matrimonio se está derrumbando. La fe cuando se hace grande, cuando ven que tus planes no salen adelante. Esa ayuda de la fe se hace fuerte. Esa ayuda de Dios te invita y te dice: ¿qué hace? ¿Te derribas a llorar o crees y oras con fe? ¿Qué hace? ¿Dejas a tu esposo? ¿Dejas a tu esposa? ¿O te pones a orar y crees en fe? ¿Qué haces tú? ¿Te echas a morir o avanzas en fe? Amado, Dios es un Dios de fe. Dios es un Dios que responde a la fe del que cree. Al que cree, todo le será posible. Alguien bendice el nombre de Jesús esta noche. Hay una historia donde Jesús habla de la oración. Y dice en Lucas 18, del 1 al 8, que había una mujer que era viuda. Y dice que constantemente iba donde un rey injusto a pedir que le hicieran misericordia. Cada momento la viejita iba, le tocaba el palacio, y cuando salía el mayordomo decía: ¿qué quiere, señora? Vengo a hablar con el rey, que el rey me haga justicia. Dice que el mayordomo iba: mira, el rey, hay una mujer que está llamando a la puerta, quiere que le haga justicia. Y al que no me la ignoró por mucho tiempo. No sabemos si una semana, 15 días, un mes, 3 meses, no sabemos el tiempo. Lo que sí sabemos es que fue un tiempo más o menos prolongado. Y dice la historia, Jesús hablando de la oración, dice que la mujer no se dio por vencida. La mujer siguió tocando la misma puerta durante todo ese tiempo. No desistió, tuvo fe. Yo quiero recalcarte algo. Si tú vas orando por algo y no has visto respuesta, haz como esta viuda. Sigue golpeando, sigue tocando, sigue llamando, sigue orando. Porque Jesús dijo: el que toca se le abre, al que llama se le responde, y al que pide se le da. Jesús está llamando al pueblo a que ore con fe. Este es el momento, iglesia, en el que Dios te dice: levántate en fe y sigue tocando por tu milagro, sigue tocando por tu sanidad, sigue tocando por tu empleo que estás pidiendo, sigue tocando por la salvación de tus hijos, sigue tocando, que el rey se va a levantar de su trono y te va a responder y te va a hacer el milagro que tanto estás esperando. ¿Alguien alaba a Dios esta noche? Dios responde a la oración de fe. Lo tercero es que Dios responde a aquellos que oran dejándose guiar por el Espíritu Santo. Esta es la fase más difícil de la oración. ¿Sabe por qué? Porque usted que ora y yo que oro, cada vez que vamos a orar, ¿cuántas ideas nos vienen a nuestra mente? ¿Cuántos pensamientos abstractos vienen a tu mente? Tú quieres orar por sanidad y te aparece un pensamiento de una película, te aparece un pensamiento de un vecino que te dijo algo, te aparece un pensamiento del trabajo, y por ahí se te va la mente. Cuando entras en sí, se te fueron 15 minutos y tú pensando en el trabajo, pensando en la película, pensando en cualquier cosa. Hermano, cada vez que vas a la oración es una batalla en tu mente, es una batalla en el espíritu, porque te da sueño, te da pereza, vas a orar y te molesta, te toca la puerta. El que nunca te visita llega a esa hora y dice: vecina, vengo a orar con usted. Y cuando nunca te veía y dice: voy a orar esta vez, y te metes a orar, al niño se cae, tumba la olla, tumba el café, parte un vaso. Mi hermano, hay una batalla espiritual cada vez que se va a orar. En
Santo, en este punto que le estoy hablando, es importante dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Romanos 8, 26 y 28, que cuando no sabemos orar, no sabemos pedir, entonces el bendito Espíritu de Dios viene y entonces comienza a orar por nosotros. Comienza y toma tu dolor, toma tu necesidad, toma tu petición y Él mismo comienza a orar por ti al Padre. Y entonces el Padre, como conoce el Espíritu, entonces responde al clamor que el Espíritu Santo está haciendo por ti. Alguien bendice Dios en esta noche, aleluya. Dice la Biblia en Efesios, me gusta este texto bíblico, Efesios 6, 18. Mi alma bendice al Dios de los cielos. Dice Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. La versión lenguaje actual dice: cada vez que vayas a orar, deja que el Espíritu Santo te guíe. Aleluya. Cada vez que vayas a la oración, no dejes que tu pensamiento, no dejes que tus emociones, no dejes que los pensamientos que vienen a tu mente te guíen. No, no. Somete tu pensamiento al Espíritu Santo. Somete tu oración al Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo y vas a ver cómo Él va a hacer que la oración tenga éxito y tenga respuesta de Dios a tu vida. Dios va a responder la oración de aquel que se humilla. Dios va a responder la oración de aquel que ora con fe. Pero también Dios responde a aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Alguien alaba el nombre de Jesús esta noche. Bendiga su nombre, mi hermano. Aleluya. Lo cuarto y penúltimo, ya para terminar, dice que Dios responde a la oración que se hace de acuerdo a sus propósitos. Dios va a responder la oración de aquellos que oran de acuerdo a sus propósitos y no a los nuestros. La oración, mi hermano, si pudiese graficárselas a ustedes, si pudieselas a ustedes de cierta manera dibujárselas en su mente, la oración sería como cuando alguien iba al sacrificio y presentaba aquel animal y lo ponía en aquel altar y lo ofrecía a Dios. Hermano, en ese sacrificio el animal iba muerto. En ese momento el animal no tenía elección. El animal estaba atado. El animal lo amarraban en las patas. El animal no tenía acceso o libertad de moverse. Estaba destinado a ser sacrificado. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, tú eres como aquel animalito, sin ánimo de faltar respeto a nadie. Lo que quiero es que me entienda el ejemplo. Cuando tú vas a orar, eres como aquel animalito que vas, hermano, atado a la voluntad de Dios. Vas atado al altar de Dios. Pero déjame decirte algo: cada vez que aquel animal se ofrecía, fuego de Dios caía en ese lugar y la gloria de Dios visitaba aquel lugar. Cuando tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, el fuego de la gloria de Jehová visitará tu casa. El fuego de la gloria de Jehová visitará tu vida. El fuego de la gloria de Jehová visitará la iglesia. Y para la bacana, el fuego de Jehová visitará el lugar donde estés orando. Aleluya. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Eterno, aleluya. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él con nosotros, en que Él nos ha dado el Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Entonces tú eres de Él. Dice el versículo siguiente: les escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza, de conmigo, yo tengo confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios va a responder la oración que va de acuerdo a su propósito. Dios no va a responder oraciones egoístas. Dios no responde oraciones egocéntricas. Dios responde la oración que va de acuerdo a su propósito, a sus planes.
Dice, pastor, ¿y cómo conozco el plan de Dios? Te tengo una noticia. Para que conozcas el plan de Dios, tienes que conocer la Biblia y tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Porque en 1 Corintios 2, versículo 10 al 13 dice que el Espíritu Santo conoce la intención del Padre. Y como conoce el corazón del Padre, Él viene a ti y te dice a ti, hija, a ti, hijo, esta es la voluntad de tu Padre. Él quiere que ores por esta persona. Él quiere que ores por los enfermos. Él quiere que ores por esta gente. Y cuando tú comienzas a orar por la necesidad de otro, entonces Dios se encarga de tu necesidad. Hay un secreto poderoso. Miren, cuando tú no tienes casa y tú comienzas a orar por alguien que no tiene casa, y dices, Señor, yo no voy a orar para que me deje una casa, no. Voy a orar por alguien que no tiene casa. Y comienzas a orar por eso. Entonces le dice, te voy a escuchar tu oración y te la voy a responder. Pero tu petición también te la contesto. Hermano, cuando tú le pones tu propósito, no es que Dios se olvida de ti, no. Dios no se olvida de ti. Cuando tú dedicas tu tiempo a orar por otro, entonces Dios se encarga de ti. Cuando tú oras por los enfermos y tú estás enfermo, entonces Dios sana al enfermo y también te sana a ti. Cuando oras por aquel que no tiene comida, aunque tú no tienes, tú oras por aquel, Dios te oye, pero también suple tu necesidad. Ese es el destino, esa es la palabra de Dios para el creyente. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia haga, que la iglesia entre en una oración de acuerdo a su propósito. Aleluya. Escuché un testimonio de un pastor que decía, por cierto, de una casa. Él me decía que él no tenía casa, duró años orando por una casa. Hasta que el Señor le dijo, no me pida más una casa. Ora por gente que no tenga casa. Y él dice que no entendió, pero obedeció. ¿Cuántos obedecen a Dios? Amén. Aunque no entienda, obedece a Dios. Él comenzó a orar por la casa de gente que él conocía que no tenía casa propia. Y comenzó a orar por ellos. Aquel pastor se metía en ayuno por esa gente. Dice, Señor, provee la casa a esa persona. Señor, provee la casa a fulano. Provee la casa. Al tiempo, a los meses, escuchaba a la gente, mira, fulanito le dieron una casa, la compró. Él se alegraba y decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se alegraba. Y dice, el hermano del testimonio me dice que cuando él comenzó a orar, entonces Dios se comenzó a encargar de él. Y llegó un amigo de él que tenía años que no lo veía. El hombre estaba próspero, tenía un buen empleo, tenía buenos negocios, tenía dinero. Y cuando se ve con el pastor le dice, hey amigo, ¿cómo estás? Y comienzan a hablar. Y le dice al pastor, mira, tú tienes casa. Le dice, ¿por qué me preguntas eso? No sé, desde esta mañana me parece una inquietud de buscarte, porque hay algo en mi corazón que tengo como la necesidad de regalarte una casa. Y el pastor dijo, esta es de Dios. Le dijo, ¿y tú qué casa quieres? Hay una casa que me gusta, dice el pastor, que se la estaba pidiendo Dios hace años y la gente no quería vendérmela. Dijo, tranquilo, cuando fue, resulta que esa casa es la propiedad del empresario. El empresario dice, pero esa casa es mía. ¿Era tú que la pedías? Dice, sí, era yo que estaba pidiendo esa casa. Pero la persona que estaba cuidando la casa no le decía a él que era amigo del pastor. Entonces me dice, tranquilo, vamos a hacer algo. Págame nada más la mitad y la casa te queda a ti, es tuya. Hacemos papeles y el pastor, después que oró por otra gente que no tenía casa, Dios se encargó de él y le dio su propia casa. Dios responde a la oración que no es egoísta. Cuando oras por otro, entonces Dios te va a responder a ti también. Aleluya. Eso es un misterio que ahí se lo dejo a usted. Por último, para orar para despedir, la oración que Dios responde es aquella que hacemos eficazmente. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz significa enérgicamente. La palabra eficaz significa fervientemente. La palabra eficaz significa activamente. La palabra eficaz significa poderosamente. Es decir, este tipo de oración es una oración persistente. Es una oración que usted hace todos los días. Es una oración que usted dedica y le vuelca su fuerza y su corazón a Dios. Y usted manda la presencia de Dios. Ora con todo su corazón todos los días. Y la Biblia pone un ejemplo y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías, pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y la
tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración constante, la oración ferviente, la oración enérgica, la oración poderosa hace que el cielo se abra o se cierre sobre alguien. Cuando tú oras enérgicamente y oras fervientemente, tienes poder de Dios para que el cielo se abra o para que se cierre el cielo sobre alguien. Cuando tú oras de parte de Dios y oras enérgicamente, entonces el cielo se abre y Dios envía lluvia de bendición sobre las personas, lluvia de bendición sobre la gente. Pero también tienes el poder de orar a Dios como Elías, que oró y el cielo fue cerrado. Mi hermano, hay un poder en la oración, hay un poder en la oración ferviente, la oración que se hace enérgicamente, la oración que se hace activa, la oración que se hace ferviente todos los días. Hay que orar todos los días, hay que clamar a Dios todos los días. Alabe al nombre del Señor en esta noche, aleluya. La oración eficaz del justo puede mucho. Si hace estas 5 cosas, entonces Dios va a responder tu oración. El día pasado me escribió una persona de Colombia. Me contactó por el Facebook y me dijo: pastor, tengo años orando y nunca Dios me ha contestado. ¿Por qué Dios no me responde? Tengo 8 años orando por esta situación. Y le dije, le hablé lo que le hablé ahora. Le dije, lo que pasa es que para que Dios te responda, tienes que tener humildad, tienes que tener un corazón lleno de fe, tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo, tienes que orar con eficacia, es decir, fervientemente, y debes hacerlo todos los días. Si haces estos 5 pasos, Dios te va a responder. La mujer me escribió de vuelta, me dijo: wow, pastor, nunca me habían dicho eso, ningún pastor me había enseñado eso, lo voy a poner en práctica. No pasaron 2 meses cuando me escribió de vuelta, me dijo: ya Dios me respondió lo que estaba pidiendo. Comencé a hacer lo que usted me dijo y Dios me respondió. 8 años orando supuestamente ella ahí y yo no había hecho nada. Comencé a hacer lo que la Biblia dice y Dios respondió su oración. Hermano, lo que te he enseñado es un secreto para que tú seas bendecido en todas las áreas. ¿Quieres que Dios te responda? Sé humilde, sé una persona sujeta y obediente. ¿Quieres que Dios te responda? Ten fe, nunca dudes de Dios, nunca dudes de la palabra. Por más difícil que se ponga la situación, no dejes de creer en Dios ni dejes de creer en su palabra. Tú mantente creyendo, mantente orando. La oración nunca debe cambiar, debe seguir orando hasta que el cielo se abra. Si vamos a la historia de Elías oró 7 veces y en la 7ª vez fue que dio esa pequeña nube. Eso se llama oración eficaz. Hacerlo constantemente hasta que vea señal en el cielo. Ora hasta que vea aquella nube en el cielo. Ora hasta que vea aquel destello del milagro. Y cuando veas aquel destello, entonces agradece a Dios por haber contestado aquella oración que le estás pidiendo a Dios. Ponte de pie, vamos a orar en esta noche. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos bendicen a Dios? Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Gracias a Dios por este calor tan sabroso. Gracias por el calor también, Señor. No solamente cuando está fresco, también cuando hay calor te agradecemos. Porque también el calor es bueno. Gracias. Padre, he hablado tu palabra una vez más. He comunicado lo que tu palabra enseña acerca de la oración. Les he comunicado lo que Jesús nos enseñó en la oración. A orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Espíritu Santo, aquí está tu pueblo. Aquí están las personas que están oyendo y viendo este video. Amado Jesús, trata con cada necesidad. Trata con cada vida. Trata con cada corazón, Señor. Espíritu Santo, responde al clamor. Responde a la necesidad. Responde, Dios, a la oración de tu pueblo. Amado Jesús,
aquí está tu iglesia. Tú conoces su necesidad. Así como Elías oró fervientemente, así oramos en esta noche, para que los cielos se abran y aquel que está sediento reciba las aguas del cielo, las lluvias de bendiciones, Señor. Padre, bendícenos. Padre, cobíjanos. Padre, arrópanos con tu bendición y que podamos, Dios, por medio de tu palabra, ser edificados y ser bendecidos. Que nuestro modelo de oración cambie para bien. Que podamos orar como hoy hemos aprendido, a orar eficazmente para poder ver contestación y respuesta al clamor al cual estamos pidiendo. Señor, he orado a ti en el soberano nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo. Amén y amén. Denle aplausos al Rey de Gloria. ¿Cómo vamos a ir? Amén.